Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza. Amigos y familia en la fe, una vez más, bienvenidos sean cada uno de ustedes a su ministerio de Fe y Esperanza, aquí a través de YouTube, a través de la radio, a través de la televisión, a través de cualquier medio que usted se comunique con nosotros. Dios bendiga a usted y su familia. Es un placer y es un orgullo para nosotros que usted nos brinde un poquito su tiempo para que estudiemos juntos y aprendamos juntos de la palabra de Dios, esperando que la palabra de Dios no regrese a él vacía, sino que haga una motivación en nosotros de serles fiel, de ser fieles hijos de Dios, ¿verdad? Fiel pueblo de Dios. Precisamente de esto habla la lección de esta semana. Hermanos, es importante que nosotros como hijos de Dios estemos conscientes de que en el pacto tiene que haber responsabilidades por ambas partes. Si dejamos solamente de un lado la responsabilidad, no funciona el pacto. Entonces, en esta semana vamos a mirar precisamente esa parte que a usted y a mí nos corresponde, ¿sí? Estamos entrando ya a la lección número 6, mis hermanos, pero como les digo, igual, gracias porque usted nos acompaña a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp y a través de Telegram, donde se comunica con nosotros también, ¿verdad? Usted que ha dejado sus peticiones de oración en WhatsApp, en correo electrónico también y en YouTube y por Facebook, puede tener la seguridad que estamos orando por usted y por su familia. Recuerde que tenemos un departamento dedicado a la oración, así es que ahí tenemos nuestra secretaria que está constantemente analizando y mirando cuáles son las peticiones que están llegando para ella hacerlas llegar al departamento de oración y ahí podamos orar todos por usted, ¿ok? Entonces, igual por la radio a través de nuestro canal, nuestra estación virtual, Radio Fe y Esperanza. Mis hermanos, gracias porque usted ha hecho de esta estación un ministerio bastante grande. Y por supuesto, sabe, ahora ya tenemos cerca de 40 personas trabajando allí en Fe y Esperanza, ¿sabe? Vamos creciendo, mis hermanos, para honra y gloria de Dios y alabamos el nombre de Jehová. Por eso, alabamos a Jehová y también le agradecemos a usted porque usted es parte de ese crecimiento de paz, ¿ok? Bien, mis hermanos, vamos a entrar a la lección número 6, la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham, mis hermanos? Obviamente, a Abraham, ese fue uno de los pactos que se le dio a Abraham. En ti vendrá la simiente tuya será una bendición. Grandes ciudades, grande gente, grande muchedumbre en ti. ¿Pero a qué se refería? ¿De qué estaba hablando? Bueno, sin duda alguna, como hemos dicho, tenemos el cumplimiento literal, el cumplimiento histórico y también ahora entre usted y yo estamos viviendo el cumplimiento espiritual o el cumplimiento profético, como le quiera llamar. Es lo mismo. Es lo mismo. Hoy por hoy, usted y yo somos parte de esa simiente de Abraham. Y lo vamos a mirar hoy precisamente. Ahí en Gálatas 3 lo vamos a analizar bien detalladamente cómo usted y yo hemos llegado a ser la simiente de Abraham. Así es que vamos a entrar al versículo de memoria que se encuentra en 1 de Pedro 2:9, mis hermanos. Y por supuesto, antes de dar lectura, vamos a entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial para que nos ayude a comprender no solamente este texto, sino toda la lección, el mensaje de toda esta lección de esta semana. Sí, oremos por favor. Si le es posible, incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de acercarnos a ti, de examinar tu pacto, Señor, esa responsabilidad que tú tomaste para con nosotros. Señor, gracias porque has cumplido tu palabra, has cumplido tus promesas. Te pedimos de una manera muy humilde que nos ayudes a nosotros a entender el pacto y la responsabilidad de nuestra parte y poder corresponder apropiadamente, Señor, para que juntos, nosotros contigo, podamos estar para siempre en la eternidad, que eso es precisamente el pacto, la salvación y la vida eterna. Bendice a cada persona que está mirando este video, que está escuchando estos audios tal vez a través de la radio. Señor, bendíceles, sé con ellos en todo momento y bendice sus familias y prepárales, Señor, para que juntos como familia puedan encontrarse contigo cara a cara. Padre Santo, gracias por perdonar nuestras faltas y nuestros pecados. Padre bendito, gracias por enviar a tu Hijo para rescatarnos del pecado. Ahora, Señor, abre nuestras mentes y que el mensaje de hoy lo podamos percibir apropiadamente. Que podamos entender qué necesitamos hacer para ser fieles hijos tuyos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén y amén. Ahora sí, mis hermanos, podemos leer Primera de Pedro 2:9 sin más preámbulo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si hay algo que nos encanta analizar de este texto y acoplarlo a nuestra vida como, digamos, de una forma corporal, entre toda la iglesia, o de una forma individual, es esto. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Normalmente ahí le paramos, aunque leamos lo demás, pero normalmente eso es lo que entendemos y con ese mensaje nos quedamos en nuestra mente. Mi hermano, es verdad, y se cumple la primera parte de este versículo. Somos un linaje escogido, somos real sacerdocio. Para eso Cristo Jesús vino a la tierra, para hacernos un real sacerdocio. Ahora, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido porque Él pagó el precio, mandar a su Hijo para que muriera por usted y por mí. Pero ahí no termina. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Dios nos salva? Que Dios nos hace un real sacerdocio, un linaje escogido. Para que anunciemos a otros ese mensaje de salvación por el cual usted ha sido salvo. Usted y yo tenemos esa responsabilidad. Dios nos ha hecho un linaje escogido, somos real sacerdocio, pero con el propósito de llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Eso necesitamos entender de una forma individual, usted y yo, y unidos usted y yo, hacemos ahora lo que debemos entender como una forma corporal entre toda la iglesia. Usted tiene la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Sí, usted. Yo también. Los hermanos que estamos trabajando en Fe y Esperanza también tenemos la responsabilidad. Ahora se da cuenta, usted tiene la responsabilidad, yo también. Nos unimos usted y yo, unimos el equipo que está trabajando en Fe y Esperanza, las iglesias a las que usted asiste también. Tenemos esa responsabilidad y aceptamos esa responsabilidad y vamos trabajando con esa responsabilidad ahora como pueblo, nación santa, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios. Note lo que está diciendo, vosotros, ustedes. Pero para que eso se cumpla, para que la persona o el vosotros sea el linaje escogido y un real sacerdocio, tiene que empezar de una forma individual. Cuando hay una forma individual y se ha incorporado ahora esa persona individual a otra persona que también piensa igual y que también ha sido tocado por el Espíritu Santo y que también ha sido llamado para ser un linaje especial, ¿verdad? O escogido y un real sacerdocio. Ahora ya somos 2 y luego viene otro, somos 3, somos 4, somos 5 y ahora somos un buen grupo de personas que ahora somos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa. Pero recuerde, empieza con usted, empieza conmigo. Y si lo miramos así, creo que tiene mejor sentido, ¿verdad? El Evangelio y lo que es el verdadero pueblo de Dios. ¿Y por qué digo el verdadero pueblo de Dios? Porque en esta lección vamos a mirar algo que a muchas personas incluso tapan sus oídos, no quieren oír, que dentro del pueblo de Dios hay apostasía. Que dentro del pueblo de Dios hay personas que no se portan bien. Lea bien la lección, estudie bien la lección. Se va a dar cuenta que esto no es algo nuevo. Entonces, ¿por qué? Y sabe lo que, igual con la apostasía, por lo regular siempre ha llegado, mis hermanos, es la persona que está en apostasía, por supuesto, no va a aceptar que esté en apostasía. Tal vez, mi hermano y mi hermana, si tú eres un líder de iglesia y te duele que alguien diga que hay apostasía en la iglesia, posiblemente te duela porque tú estás en apostasía. ¿Sí me entiende, hermano? Ojalá que nosotros podamos entender, mis hermanos, que la apostasía también, así como la fidelidad empieza por una persona, por su corazón, por usted, la apostasía también puede empezar por usted. Y no veamos al grupo completo, a la corporación o el grupo corporal. Veamos, mis hermanos, a una persona individual. Pero esa persona debo ser yo primero. Si nos duele que nos hablen de la apostasía dentro de la iglesia, es porque posiblemente yo estoy en apostasía. Bueno, para pensarse, ¿verdad? Analicemos, mis hermanos. Si usted no tiene nada que temer, no se preocupe. Porque vamos a analizar en la lección de hoy
que aunque hay apostasía dentro del pueblo de Dios, hay personas que se mantienen firmes y fieles dentro de esa apostasía. Vamos adelante. La parte del domingo, del sábado en la tarde, la reseña, mejor dicho, ¿verdad? Y del sábado, mis hermanos, vamos a contestar estas preguntas, que es lo que vamos a analizar a través de toda la lección. Aquí tiene las respuestas para que la vaya apuntando también usted. Dice las preguntas que está ahí en la reseña. La primera pregunta: ¿cuáles fueron las promesas del pacto que el Señor hizo con Israel? Los perdonaría y los haría más grandes que otras naciones. Recuerde que ese es el propósito de Dios, hacer grande a Israel, pero grande en el sentido espiritual, grande en el sentido de llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Una nación para todo el mundo. Ahora todavía hay una iglesia, una denominación para todo el mundo. Adivine cuál es esa. Usted sí sabe, ¿verdad? ¿Cuáles eran las condiciones con las que se acompañaban? Fidelidad absoluta, mis hermanos. Si no hay fidelidad en el pueblo de Dios, entra la apostasía. Por eso necesitamos analizarnos de una forma muy individual y muy personal. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Hay apostasía en nuestra vida? Apostasía, mis hermanos, es alejarnos de la verdad, es abandonar la verdad. ¿Okay? ¿Cuánto éxito tuvo la nación en cumplir esas promesas? Falló, mis hermanos. A Israel se le llamó, pero Israel falló, desafortunadamente. Pero dentro del pueblo hubo un remanente. Otra vez, a pesar de que el pueblo como nación había fallado, dentro del pueblo había un remanente. Esto hemos dicho anteriormente. Recuerda, cuando Jesús estuvo aquí, ¿había apostasía en el pueblo de Dios? En los judíos, en el pueblo judío de donde Jesús nació. Fíjese, Jesús nació del pueblo judío, donde había mucha apostasía. Yo diría que, vamos a poner un ejemplo nada más, si fuéramos en porcentajes, un 90%, un 95% estaba en apostasía. Habían pocos que eran fieles hijos de Dios. Hablando del número grande, ¿no? Pongamos de 90. Porque hubo mucha gente que se convirtió al cristianismo, que aceptó el llamado de Jesús y aceptó seguirle, ¿verdad? Entonces, si en su momento dado, cuando Jesús nace de este pueblo está en apostasía. ¿Se da cuenta? Qué interesante. Pero, otra vez, Jesús nace de un pueblo que estaba en apostasía, hablando en forma general, ¿no? Pero dentro de ese pueblito había un remanente hermoso que esperaba al Mesías y que lo esperaba de todo corazón y que estaba ansioso de que llegara. Bueno, ahí podemos ir mirando esa parte también. Ahora la última pregunta que aparece ahí en la reseña: ¿qué pasó cuando desobedecieron? El remanente llevaría el evangelio a todo el mundo. Hermanos, ¿qué pasó cuando desobedecieron? Había un remanente. Recuerde que el pueblo como corporal desobedeció, como corporación desobedeció. Como pueblo de Dios, como nación, desobedeció. Pero dentro de allí, a pesar de que desobedecieron, hubo un remanente que se mantuvo firme. Por eso es que cuando Jesús vino, Él rechazó al pueblo judío, a Israel, de forma como pueblo. Jesús rechazó, o Dios rechazó a Israel. Ahora ya el Israel literal ya no tenía la responsabilidad de llevar, y hasta el día de hoy no tiene la responsabilidad de llevar el pueblo, mejor dicho, el mensaje a toda la nación, tribu, pueblo y lengua. Ya no tiene esa responsabilidad. Ahora esa responsabilidad se ha puesto en el Israel espiritual. Ese Israel espiritual es el que Jesús levantó con su ministerio en el cristianismo, ¿verdad? Y Pablo habla mucho al respecto, que lo vamos a mirar más adelantito precisamente. Así es que todo eso, mis hermanos, son detalles que necesitamos analizar, que necesitamos ver, y por supuesto que necesitamos comprender también. Cuando el pueblo desobedeció, como iglesia, como pueblo, allí dentro del pueblo sale un remanente, ¿ok? Domingo. Más que todos los pueblos es el título para este día. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7:6. Ahora, ese pueblo, mis hermanos, Dios le está dando a este pueblo. Recuerde, eso está en Deuteronomio. Ese era para el pueblo de Dios, para el Israel literal, por así decirlo, ¿no? Porque tú eres un pueblo santo, ¿verdad? Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Entonces, Dios eligió a Israel. ¿Por qué eligió a Israel? ¿Sabe? Note que dice aquí, Israel no eligió a Dios. Dios eligió a Israel. ¿Pero por qué? Hermanos, si Dios elige a un pueblo, es porque ese pueblo, dentro de ese pueblo, hay personas que aman a Dios. Dios sabía que allí
tenía, ¿verdad?, gente que le amaba. Y tomando en cuenta la línea también, ¿verdad?, de la simiente desde Adán y Eva. Esa línea que venía andando desde Adán, desde Abel, desde toda esa línea, ¿verdad? De Set en ese caso. Toda la línea después de Noé, después de Abraham, después de Daniel, ahí está otro remanente. Y vamos mirando y analizando, ¿verdad? Entramos con Ruth también, ¿verdad? Allá en el Antiguo Testamento. Vamos mirando la línea de Dios, donde viene el remanente, donde viene el pueblo de Dios. Llega Cristo Jesús, levanta el cristianismo. Bueno, ahora esa línea de Dios se mantiene en el cristianismo, ya no en el Israel espiritual. Si ve la línea cómo va avanzando. En el cristianismo se corrompe también, otra vez se vuelve a corromper. Pero dentro del cristianismo Dios saca a un pueblo también, a un remanente. Ahí lo estamos analizando ahora en los miércoles en el programa de radio, ¿verdad? A través de las iglesias del Apocalipsis. Hemos analizado ahora Filadelfia, cómo Dios levanta dentro de toda esa corrupción tremenda y terrible que existía en el año 1517 con los reformadores. Dios levanta de ahí el remanente, ¿verdad? Ahora, esos son los reformadores dentro del sistema que estaba corrompido. Pero recuerde que habían personas que estaban huyendo precisamente porque eran fieles hijos de Dios. Aunque no guardaban toda la verdad, pero eran los fieles hijos de Dios en su momento. De ahí viene la simiente andando, caminando y avanzando, ¿verdad? Ahora después de 1798, cuando la herida mortal, ahora de allí se tiene que levantar otro remanente, porque ya había un pueblo bastante grande una vez más, pero que no guardaban toda la verdad. Entonces ahí se cumple Apocalipsis 10, donde se establece, ¿verdad?, a un verdadero y fiel remanente. Ese remanente fiel que es reconocido hoy por hoy y en la palabra de Dios, según Apocalipsis 12:17. Donde el dragón se diera contra ese pueblo grande de donde salió el remanente. El dragón se diera contra la mujer, el pueblo grande, y se fue a esa guerra contra el remanente de ese pueblo grande, de esas denominaciones cristianas. Sale un grupo pequeño que es el remanente y contra ese se va ahora a hacer guerra a Satanás. Ese remanente surge en el año 1863, cuando se establece la iglesia adventista. Eso es bíblico, mis hermanos, es historia, y usted puede tener la seguridad que si usted está en la iglesia adventista, usted está en el lugar correcto en lo que es al remanente. Esto no le garantiza de que usted no esté en apostasía, o que yo no esté en apostasía, o que todo mundo esté bien, ¿verdad? Pero en lo que a la profecía se refiere y al pueblo donde debe de estar el remanente, por lo pronto, hoy por hoy, es la iglesia adventista. No hay, usted analiza las profecías, no hay otro remanente que tenga que levantar del remanente. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? No hay otro remanente del remanente que se tenga que levantar. Porque el remanente, que aparece allí en Apocalipsis 10 y Apocalipsis 12 y Apocalipsis 14 también, es el último que llega hasta el final, mis hermanos. Por eso es importante mantenernos dentro de la iglesia adventista, independientemente que si hay o no hay corrupción. Sabemos que hay corrupción, porque donde quiera que hay ser humano, mis hermanos, el ser humano somos corruptos, desafortunadamente, ¿no? Hay corrupción en nosotros, el pecado está dentro de nosotros. Así es que, de pronto, vamos a mirar, analizar aquí un poquito más cómo el pensamiento juega en nosotros, mis hermanos. Por eso es importante que usted y yo nos mantengamos firmes y fieles al Señor y busquemos la forma en todo momento de estar a cuenta con el Señor, ¿sí? Bien, vamos adelante. Entonces, el pueblo de Dios es especial y debe ser la luz que alumbre al camino para otros. Ese es lo que podríamos analizar de este texto, ¿verdad? Hay una pregunta que ahí en el domingo que dice, lee Ezequiel 16:8. ¿Cómo ayuda eso a explicar el hecho de que el Señor haya escogido a Israel? Muy bien. Dice Ezequiel 16:8. Pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Entonces extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová, el Señor, y tú, y fuiste mía. Si usted analiza aquí, esto está hablando del matrimonio, ¿verdad? Entonces dice Dios, tú estabas en tiempos de amores, yo extendí mi manto sobre ti, te cubrí, dice, cubrí tu desnudez, te hice juramento, o sea, me casé contigo, ¿verdad? Y entré en pacto contigo, ¿no? Dice Jehová, el Señor, y dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Así es que es interesante, importante conocer aquí que Jehová se casa con su pueblo. Por supuesto, todo de una forma espiritual. Nosotros como seres humanos de pronto vemos el matrimonio de una forma sexual. Hermanos,
Veámoslo de una forma espiritual, porque recuerde que en el tiempo del fin, la novia y el Espíritu dicen, ven. ¿A quién? A Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que está en Apocalipsis, las bodas del Cordero, donde allí nos casaremos perpetuamente y para siempre con nuestro Señor. Eso es todo espiritual, mis hermanos. Y hermoso que Dios haya utilizado el matrimonio, ¿verdad?, como una alegoría para ver cómo Dios y su pueblo pueden estar unidos, ¿no? Porque en el matrimonio se dice, ya no son dos, sino el hombre y la mujer juntos son una sola carne, ¿no? Bueno, igual con Dios. Cuando le somos fieles, somos sus hijos y su pueblo, ¿verdad?, real sacerdocio, linaje escogido, y le somos 100% fieles, entonces ahora llegamos a ser uno en Cristo Jesús, y lo vamos a mirar también más adelantito, ¿sí? Entonces la respuesta para esta pregunta que aparece aquí, de cómo ayuda eso a explicar el hecho de que el Señor haya escogido a Israel, Dios tomó a su pueblo como a una esposa para cuidarla y protegerla, ¿verdad? Y ayudarle, ¿verdad?, a finales de cuenta a salir adelante. Entonces al pie de la página y el domingo dice, analiza la frase del versículo de hoy en la que el Señor dice que debían ser más especiales que todos los pueblos que están sobre la tierra. Si consideramos todo lo que enseña la palabra sobre la virtud de la humildad y el peligro del orgullo, ¿qué crees que significa este versículo? ¿En qué sentido iban a ser más especiales que todos los pueblos? Deberíamos aplicar esa idea a nosotros también como iglesia. Si es así, ¿de qué manera? Bueno, mis hermanos, porque ellos tenían el verdadero Dios y deberían ser más especiales que los demás en forma espiritual también, ¿verdad? Eso los hacía más especiales, serían ellos quienes deberían llevar a las naciones ante Dios o hacia Dios. Eran especiales y por eso es que ellos tenían ese privilegio, ser más espirituales que los demás y de esa forma llevar al mundo, ¿verdad?, ante Dios, ante el Padre Celestial. Así es que en la última frase de aquí dice en qué sentido iban a ser más especiales, o deberíamos aplicar esa idea a nosotros también como iglesia. Si es así, ¿de qué manera? Bueno, sí deberíamos aplicar esa idea, mis hermanos, para nosotros hoy. Pues debemos predicar la verdad presente. Dios levantó a la iglesia adventista para ser el remanente y predicar el mensaje de los tres ángeles. Así es que todavía hoy, por hoy, ante el pueblo de Dios se cumple esta frase, esta parte, donde nosotros como pueblo de Dios somos y deberíamos ser más especiales, una espiritual más elevada que todos los demás, para llevar a todo el mundo ante los pies de Cristo Jesús. Y me atrevo a decir, hermanos, que incluso deberíamos ser más espirituales que las demás denominaciones, que no tienen toda la verdad. Hay muchos evangélicos, muchos hermanos católicos, muchos testigos de Jehová, mormones, lo que sea, que aman verdaderamente a Dios, pero no tienen el nivel de espiritualidad que usted, no tienen el nivel de espiritualidad que usted y yo debemos de tener, o deberíamos de tener. Ojalá que lo tengamos, mis hermanos. Ese es mi deseo, ¿verdad? También crecer espiritualmente diariamente. Y por eso que estamos aquí trabajando para el Señor. Pero mis hermanos, es importante que entendamos que necesitamos ese nivel alto de espiritualidad para que podamos nosotros ahora sí estar bien con Dios y ser, ¿verdad?, una luz para las demás personas, para las demás denominaciones, las demás religiones incluso, para que vengan ante Dios, ante el Padre Celestial, ante el Creador del universo, ¿verdad? Vamos a la parte del lunes, mis hermanos. Dice el título para este día, Acuerdo de Tierras. Entonces, dice el Deuteronomios 28, 1 y 15. ¿Qué implican esas palabras en resumen? La tierra le sería dada como parte del pacto. Un pacto implica obligaciones. ¿Qué obligaciones tenía Israel? Muy bien. Deuteronomios 28, 1 dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Recuerde, poner por obra por todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es el punto aquí principal? Poner por obra todos los mandamientos de Dios. ¿Y por qué es importante eso? Porque si no lo hacemos, vea lo que dice el versículo 15. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová, tu Dios, y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Usted puede analizar ahí nomás del versículo 12 en adelante para que vea usted las maldiciones que llegarían a una persona que no sigue los mandamientos de Jehová, que no guarda la ley de Dios. Entonces ahí tenemos esa parte, ¿no? Así es que
la responsabilidad o la respuesta para esta pregunta que aparece aquí. De hecho, voy a leer una vez más las preguntas. ¿De qué implican esas palabras? En resumen, la tierra le sería dada como parte del pacto. Un pacto implica obligaciones. La tierra, mis hermanos, que sería la Jerusalén, recuerde, el cumplimiento literal o histórico hoy por hoy para nosotros. Bueno, estamos esperando hoy por hoy también usted y yo una tierra, ¿verdad? Una santa ciudad que se nos ha prometido a nosotros como hijos suyos. Eso viene, por eso tenemos que entender el pacto. Fidelidad, mis hermanos. De hecho, la respuesta para estas preguntas, número 1, es fidelidad para poder poseer la tierra prometida. ¿Cuál tierra prometida? La Nueva Jerusalén, el monte Sión, ¿verdad? Como es la casa o la morada de Jehová. Número 2, el pueblo debía ser obediente a todos los mandamientos de Jehová. Y eso implica la ley de Dios y los estatutos, las doctrinas, mis hermanos. Las doctrinas que Jesús nos ha dejado también. Y ahí lo podemos ver en Apocalipsis 14:12, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Jehová, todos los mandamientos de Jehová, y también guardan la fe de Jesús. Guardan la fe de Jesús, guardan la doctrina de Cristo Jesús. Interesante. Vamos adelante. Al pie de la página y el lunes dice, como cristianos, esperamos recibir y conservar la tierra prometida. Del cielo y la tierra renovados, obviamente en su momento dado, ¿no? Nos han sido prometidos. Al igual que la tierra prometida terrenal para los hebreos. Sin embargo, la diferencia es que una vez que llegamos allí, no hay posibilidades de que los perdamos. Eso es para nosotros de una forma espiritual. Una vez que lleguemos a la tierra prometida, ya no va a haber posibilidad de que la perdamos, porque Dios ha tomado ya ahora precauciones para que el pecado no vuelva a entrar de nuevo. En el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo, mis hermanos, sí hubo esa posibilidad y sí la perdieron. Se dio cuenta, todavía la última destrucción del templo de Jerusalén fue el año 70. Entonces han perdido, ¿verdad? Ahora sigue diciendo aquí, dice, sin embargo, la diferencia es que una vez que lleguemos allí, no hay posibilidad de que los perdamos, según Daniel 7:18. Al mismo tiempo, existen condiciones para que lleguemos allí. ¿Cómo interpretas cuáles son estas condiciones, especialmente en el contexto de la salvación por fe? Muy bien, mis hermanos, fidelidad. Tú eres fiel a Dios por fe. En la fidelidad muestras tu fe. Y tu fe muestras la fidelidad. Olvidemos de los 10 mandamientos, porque muchas veces ponemos los mandamientos y la fe. La fe, cuando tú tienes fe, guarda los mandamientos. Bueno, ¿qué te parece si quitamos los mandamientos de allí de cierta forma, no? Ponemos fe y fidelidad. ¿Fidelidad a qué? A los 10 mandamientos, ¿sí? Pero fidelidad, mis hermanos. Somos fieles a Dios, la fidelidad incondicional a Dios, guardando todos sus mandamientos, ¿ok? Sin que falte ni uno solo. Y necesitamos analizar los mandamientos, según los encontramos allí en Éxodo 20, del 3 al 18, 100% como están en la palabra de Dios, sin tener que quitar uno, ni por aquí ni por allá, y también sin la necesidad de modificar ninguno de ellos. Hermanos, la ley de Dios, Dios la escribió, es bendita, es santa, Dios la bendijo, Dios la santificó, al igual que el sábado. Entonces, ¿qué negocios tenemos nosotros como hijos de Dios para alterar la santa ley de Dios? O para invalidarla, para desobedecerla, para eliminarla incluso. ¿Se da cuenta? ¿Qué atrevimiento ha tomado el ser humano de tomar la ley de Dios y hacerla para un lado, como si fuera algo opcional? Hermanos, Dios la escribió con su propio dedo. Esa es la importancia que tiene la ley de Dios. Martes, mis hermanos, Israel y el pacto. Dice en Jeremías 11:8, dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traerá sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Recuerde que si el pueblo de Dios tenía que cumplir el pacto para poder tener la salvación, para poder tener, que esas maldiciones que el pecado trae, no caigan sobre el pueblo. Esas maldiciones de las que Dios nos protege, que la ley nos protege, pero entre el poder de Dios, no caen sobre el pueblo de Dios. No caen nada más porque sí para destrucción. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si no guardamos el pacto,
viene este problema bien fuerte. Entonces, tenemos la respuesta allí en Romanos 7, 19 y 25. Quiero que lo analicemos a la par de este versículo, ¿verdad? Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traerá sobre ellos todas las palabras de este pacto, ¿verdad? El cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Bueno, ¿por qué no lo cumplieron? Dice Romanos 7, 19 en adelante, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, como hay pecado en mí, soy pecador. ¿Se entiende? Perdonen, ¿no? Que soy pecador, porque el pecado está en mí. Y ahí nos excusamos de repente para estar pecando, mis hermanos. Esa es una excusa barata, perdonen lo que le digo. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Como soy pecador, se da cuenta, por eso es que peco. Ni modo, tendré que estar pecando. Pues ni modo, voy a tener que estar pecando todo el tiempo porque soy pecador y porque el pecado está en mí. Pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Sigamos leyendo. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice el 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se da cuenta? Ahora viene la salvación. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, puesto que soy pecador y el pecado está en mí, tengo que seguir pecando. No, mi hermano. Una vez que Jesús muere en nosotros, podemos servir apropiadamente a la ley de Dios y ser fieles hijos de Dios. Pero dice, mas con la carne a la ley del pecado. Sí, mis hermanos, porque nuestra mente está desviada al pecado, a hacer el mal constantemente. Eso lo vamos a seguir mirando todavía a continuación. Pero, mis hermanos, recuerde, si Jesús está contigo, si tú vives el verdadero amor de Cristo Jesús en tu corazón, y Jesús verdaderamente va guiando tus caminos, hay muy pocas probabilidades de que tú peques. O sea, si Jesús está contigo, tú serás una persona fiel. A eso me refiero. Compara el texto anterior con Génesis 6:5, relacionado con el mundo. O sea, con el mundo antediluviano, mejor dicho. ¿Cuál es el paralelismo? ¿Qué dicen estos versículos sobre lo importante que es que controlemos los pensamientos? Bueno, vamos a mirar ahora Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Eso es el pecado en la humanidad, desafortunadamente. Note, Dios mira al corazón del ser humano y dice, el corazón del ser humano está desviado tanto a la maldad. Necesitamos hacer algo, ¿verdad? Y ahí en Génesis 6, más adelantito viene el diluvio, precisamente por la maldad que se levantó en el ser humano, ¿verdad? Entonces la respuesta para esta pregunta aquí del martes, en el pensamiento empieza el pecado, mis hermanos. Si Cristo está en nosotros, todo lo podemos en su poder para vencer el pecado. Hermano, mire, veámoslo de esta manera. En el pensamiento empieza el pecado. Entonces, como tú alimentes tu pensamiento, eso es como tú vas a reaccionar. ¿Se me entiende? Si usted, solamente por ejemplo, yo sé que en el Adventista no pasa eso, pero si usted está mirando telenovelas constantemente, la telenovela reina mucho el adulterio, la mentira, el engaño y la traición. Entonces, si usted está constantemente mirando el engaño, el adulterio, la mentira, la traición, usted en su momento dado va a pensar que todo eso es normal. Aunque no lo piense y no actúe deliberadamente, pero en su mente se va a ir condicionando que todo eso es normal. Entonces, el adulterio no va a tener ningún problema para que usted o su esposo o lo que sea le falle. No, es normal porque eso es lo que hemos alimentado nuestro pensamiento. Igualmente la música. Hoy por hoy, desafortunadamente, la música, mis hermanos, está tan depravada en el sentido sexual, en el sentido de adulterio, y al punto que muchos de ellos, de esa música, mis hermanos, y usted puede investigar, de paso, mucha música, muchas canciones que están hoy por hoy en el mercado, invitan a las personas a que se suiciden, a que se quiten la vida. Que te sientes mal, la salida es fácil. Que tienes problemas, no te preocupes,
hay solución, la salida es fácil. Y entonces, esas canciones, muchas de ellas van llevando a la persona a la depresión, al punto que al último, la última voz que escuchan de la música de la canción es quítate la vida. Y aunque no lo digan así directamente, pero el mensaje subliminal va para allí, para esas personas, y terminan quitándose la vida. ¿Por qué hay tanto joven hoy por hoy quitándose la vida? Los jóvenes, 15, 16, 18, 19, 20 años, jóvenes quitándose la vida, teniendo toda la vida por delante. Pero ellos deciden terminar con su vida. ¿Por qué? El pecado, mis hermanos, ha hecho estragos en nuestras vidas. Y el pensamiento de lo que estamos alimentando en nuestra mente, eso es lo que ha hecho precisamente que las personas ahora ya no busquen a Dios. Y que la salida fácil es quitarse la vida nada más. Aquí tienen todos los problemas, me quito la vida. No se da cuenta que al quitarse la vida deja todos sus problemas a alguien más, ¿verdad? A la gente que le ama de verdad. Mis hermanos, hay mucho que pensar y mucho que analizar, ¿verdad? Podemos seguir analizando. Pero mis hermanos, recuerden que en el pensamiento empieza el pecado. Pero si Cristo está en nosotros, mis hermanos, en el poder de Jesús, podemos vencer a esas tentaciones, esas tendencias del pecado también. Sí, hermanos, podemos dejar de pecar, ¿ok? Y yo no digo que lo he alcanzado, como diría Pablo, ¿no? Yo no digo que haya alcanzado. Estoy en la lucha también, mis hermanos. Pero en Cristo Jesús sí podemos, mis hermanos, ser fieles hijos de Dios. Sí podemos estar bien con Dios. Yo te invito para que analices esa parte en tu vida. Cristo Jesús mora en tu corazón. Entonces ya puedes ir analizando y mirando que tu tendencia al pecado ya no es tan fuerte como era antes. Porque Jesús está contigo. Jesús te va a ayudar en su poder, ¿verdad? Al pie de la página y el martes, mis hermanos, dice, ¿por qué el aspecto relacional y personal es tan decisivo en la vida cristiana? Yo le he puesto los números aquí a las preguntas para dar la respuesta correcta ahí al lado también. Sí, así es que la primera pregunta es esa. ¿Por qué el aspecto relacional y personal es tan decisivo en la vida cristiana? Bueno, una buena relación con Dios hará la diferencia en nuestro comportamiento. ¿Te das cuenta? Una buena relación con Cristo Jesús, una buena relación con Dios, mis hermanos, hará que tu mente sea diferente y piense diferente y actúe diferente. Esa es la diferencia. Por eso es que un cristiano no escucha música del mundo. Por eso es que un cristiano no ve programas de televisión que le vayan a dañar su mente al punto de que lo desvíen a hacer el pecado o a hacer lo que no es aceptable ante Dios. Y eso es precisamente lo que hace la diferencia. El pueblo de Dios tiene a Dios en su corazón. Eso es importante, mi hermano y mi hermana. La pregunta número 2 que aparece aquí dice, ¿por qué si nuestra relación con Dios no está bien, somos tan propensos a caer en el pecado y la desobediencia? La respuesta, porque Dios no tendría el primer lugar en nuestros corazones, mis hermanos, o en nuestro corazón. Por eso es que si Dios no está con nosotros, si nosotros no amamos a Dios, si no le servimos a Él correctamente y le somos fieles 100%, Dios no está en nuestro corazón. Entonces, obviamente, el pecado va a reinar en nosotros. ¿Se da cuenta? O sea, ¿qué reina en tu corazón? ¿El pecado o Dios o Cristo Jesús? Te invito, mi hermano y mi hermana, para que Dios sea el que esté en tu corazón y puedas vencer el pecado de esa manera. Así, la pregunta número 3. Además, ¿qué le dirías a alguien que se pregunta, ¿cómo puedo desarrollar una relación profunda y amante con Dios? La respuesta, una entrega total a Cristo, estudio diario de su santa palabra y una comunicación ferviente por medio de la oración. Son claves importantes para ser fieles hijos de Dios. Levanta esa fe, que tu fe en Cristo Jesús sea una fe triunfante. Y si es una fe triunfante, lo mirarás en la oración, en el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué hermoso, mis hermanos. Ya con eso te trae, o es porque has tenido una entrega completa de todo tu corazón a Cristo Jesús. El miércoles, el título para ese día es El Remanente. A pesar del ciclo repetido de apostasía, juicios divinos y arrepentimiento de Israel, ¿qué esperanza se encuentra en estos textos? Y ahí vamos a mirar. Ahora dice Isaías 4:3. De hecho hay 3 textos, ¿no? Miqueas 4, 6 y 7 y Sofonías 3, 12 y 13. Dice Isaías 4:3. Y acontecerá que el que quede en Sión, el que sea dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivos. Note, acontecerá que el que quede en Sión, el que sea dejado en Jerusalén. ¿Quién será dejado? Los fieles hijos de Dios. Dice, será llamado santo. El que es dejado es llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Los vivos son dejados. ¿Se acuerda allá en Mateo 24, 37, 38, 39 por allí? Bueno, de hecho 40, 41, donde
estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. ¿Quién es dejado? El que es dejado es llamado santo. El que es llevado, la vida se le quita, ¿verdad? Entonces, mira, todo el que sea fiel será llamado santo y dejado para toda la eternidad. ¿Ok? Bueno, vamos adelante. Ahora en Miqueas 4, 6 y 7 dice: en aquel día, dice Jehová, recogeré a las ovejas cojas, reuniré a las descarriadas y la que afligí. De las cojas haré un remanente, de las descarriadas una nación robusta. Entonces reinará Jehová sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Alabado sea el nombre de Jehová. Aquí vemos la historia del cristianismo en estos textos, ¿sí? De todos los que han sufrido y Dios ha aprobado, Dios hará un remanente y una nación fuerte. La Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y después una nación aquí en la tierra, ¿no? Y dice, y Dios habitará con ellos por la eternidad. Dios llegará a ser nuestro Dios por toda la eternidad. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad, mis hermanos? Vamos a Sofonías 3, 12 y 13. Dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El resto de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice. Hermanos, dentro del pueblo de Dios está el verdadero remanente que ama y obedece a todos los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios, ¿ok? Muy bien, hermanos. Entonces otra pregunta que aparece ahí en la parte del miércoles se lee Juan 10, 27 y 28. ¿Qué enseña Jesús allí? Aplican las palabras de Jesús y las promesas en ellas expresadas a la situación relacionada con la apostasía del antiguo Israel. ¿Cómo ayudan estas palabras a explicar la existencia de un remanente fiel? Muy bien, Juan 10, 27 y 28 dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Jesús está allí aclarando bien detalladamente que las ovejas, aquellos que escuchan su voz y que entienden su voz y atienden a su voz, le siguen. Y dice, ellos son mi pueblo, y aquí nadie me la va a arrebatar, ¿verdad? Yo lo voy a cuidar. Hermanos, la respuesta para esta pregunta, a pesar de que hay una tendencia de apostasía dentro del pueblo de Dios, dentro de los que profesan ser hijos de Dios, podemos llamarle también de esa manera, allí en medio de ellos se encuentra el verdadero y fiel hijo de la promesa, el que vive y guarda el pacto eterno, podríamos decir una vez más, el que guarda todos los mandamientos de Dios, del 1 al 10. Y no que los guarde para salvarse, sino que los guarda porque tiene la promesa de Dios, ¿verdad? De ese pacto perpetuo. Al pie de la página y el miércoles dice: hace unos años una joven abandonó por completo su fe cristiana, fundamentalmente porque estaba desanimada por el pecado, la apostasía y la hipocresía que veía en su iglesia local. En realidad, no eran cristianos, decía, usando eso como excusa para renunciar a todo. Ahora, nos invita, dice, responde a la siguiente pregunta sobre la base de los principios del estudio de hoy. ¿Por qué esta excusa es tan poco convincente? Muy bien, mis hermanos, aquí he puesto una respuesta un poquito grande para ustedes. El hecho de que alguien o la mayoría no vive el cristianismo, mis hermanos, apropiadamente, no es razón para juzgar el evangelio, y tampoco podemos pensar o razonar que la verdad ha fallado. El hecho de que una persona no esté viviendo el amor de Cristo en su corazón no quiere decir que el evangelio falló, la Biblia falló, Dios falló. No, de ninguna manera. Dios no ha fallado, ni la Biblia tampoco. La persona falla, no lo que sigo aquí explicando, ¿no? Si existe apostasía es porque personas han fallado. Personas han fallado. Nunca será porque Dios o la verdad falló. Si hay apostasía dentro de la iglesia es porque un ser humano falló. ¿Ok? Es porque un ser humano se alejó de Dios. Hermano, piensa en esto. Si hay apostasía dentro de la iglesia, si hay apostasía dentro del pueblo de Dios, es porque el líder, o tú, o yo, hemos dejado de estudiar. Hemos dejado de orar. Hemos dejado de buscar a Jesús diariamente. Esa es la razón por la cual entra la apostasía a la iglesia o al pueblo de Dios. Y recuerda, la apostasía bien puede entrar por ti o por mí.
Si hay apostasía entre un líder o entre los líderes, es porque los líderes no están cerca de Dios. No están orando ni están estudiando tampoco. Porque si estuvieran tomados de la mano de Cristo Jesús apropiadamente, mis hermanos, no llegaría a esa apostasía, ¿verdad? Vamos a la parte del jueves, mis hermanos, el Israel espiritual. Dice, lee Gálatas 3, a 26 al 29. Y luego hay 5 preguntas que vamos a contestar, ¿sí? Dice la cita bíblica aquí, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Sabe? Eso es bien importante. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ahorita vamos a mirar qué es ser uno en Cristo, pero este texto se ha utilizado mucho, incluso fuera de contexto ahora, para decir que está bien ahora la ordenación de la mujer, por ejemplo, donde dice, ya ves, Dios no hace diferencia. ¿Por qué no vamos a hacer diferencia? Bueno, no estamos hablando aquí de ordenación, o del evangelio, o de cómo se trabaja dentro de la iglesia. Estamos hablando aquí de la vida espiritual y de la salvación. Para Dios, no importa que seas judío, que seas griego, que seas gentil o que seas lo que sea. No importa de dónde tú vengas. Con que seas un ser humano, para Dios tú tienes la oportunidad de acercarte a Él y entrar al cielo. Para Dios, no importa si eres hombre o mujer. Tú puedes entrar al cielo. La salvación está para ti también. No importa si eres un libre o eres un esclavo. No importa. Tú puedes entrar al cielo si tú aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador. Para Dios, no importa si eres rico o pobre. No importa el color de tu piel. No importa, mi hermano. Si tú buscas a Jehová de todo tu corazón, dice el texto, podrás entrar a la patria celestial. No tiene nada que ver con nuestro comportamiento aquí en la tierra, o bien, mis hermanos, de lo que podemos o no podemos hacer aquí en la tierra. Es como Dios nos ve a nosotros, ya ante Dios, por medio de Cristo Jesús, por medio de la remisión de nuestros pecados por Cristo Jesús, Él no hace ninguna diferencia con nadie. Dios no hace ninguna diferencia. ¿Ok? Entonces sí se puede, ¿verdad? Tomar ese texto y aplicarlo acá de una forma literal dentro de nuestra iglesia. No, tampoco. Pero bueno. Dice, vamos a mirar las preguntas. La primera pregunta que aparece dice, ¿de qué promesa habla Pablo en el versículo 29? Dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cuál es esa promesa? Hermanos, una vez más, la vida eterna. La promesa de ser una nación santa, linaje escogido, recuerda, un pueblo santo. Esa es la promesa que le dio a Abraham, y en Abraham ahora usted y yo tenemos, o somos partícipes de esa hermosa promesa, que se ha cumplido en oro, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? La vida eterna prometida a Abraham y su descendencia, mis hermanos. Esa es la respuesta para la pregunta número 1. La pregunta número 2 dice, ¿cuál es el elemento clave que convierte a una persona en heredera de estas promesas? Gálatas 3:26, dice el 26, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. De modo que la fe en Cristo Jesús es lo que hace la diferencia para que seamos linaje de Abraham, para que seamos herederos de la promesa, para que seamos aptos, por así decirlo, para poder entender y comprender el verdadero mensaje de Dios para su pueblo. Y si lo entendemos así y tenemos fe por la fe en Cristo Jesús, nos acercamos a Dios y ahí tendríamos, ¿verdad?, la salvación, mis hermanos. La pregunta número 3. ¿Por qué Pablo acaba con las distinciones de género, nacionalidad y estatus social? Muy bien. En Cristo todo el mundo, todo ser humano, sin importar el color, raza o estatus social, puede tener la salvación, la vida eterna que solo Jesús puede dar. Okay, esa es. Ahora, Pablo aquí hace esa distinción, pero recuerde que Pablo está mirando de parte de Dios. Dios no hace distinción. Para Dios, todos somos iguales para Dios. Y hablando de la salvación, no de los roles que tenemos aquí en la tierra. De quién es más, quién es menos, quién sirve, quién no. No. Quién es siervo, quién es esclavo. No, es que eso no importa. Eso no son los roles de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de la salvación, ¿ok? Bien, vamos adelante con la pregunta número 4. Dice, ¿qué significa ser uno en Cristo? Y eso lo analizamos, ¿verdad? Allí en
En el versículo 28, al final, dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Recuerde que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿A qué se refiere ser uno en Cristo? Bien, mis hermanos, la pregunta que debemos de responder, ¿qué significa ser uno en Cristo? Todos vivimos su amor, todos guardamos sus mandamientos, todos somos fieles y tenemos la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En eso es que todos somos uno en Cristo. Todos somos fieles a la misma ley. Todos guardamos el mismo día. Todos guardamos las mismas doctrinas de Cristo Jesús. Al unísono, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, Padre, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Que ellos sean uno en mí, como tú y yo somos uno. ¿Se da cuenta? O sea, estar unidos en doctrina, estar unidos en pensamiento, estar unidos en visión de lo que queremos hacer. Y qué hermoso es, y qué hermoso fuera, de paso también, ¿por qué no? Que como iglesia nos uniéramos, ¿verdad? En principios y en visión de lo que queremos lograr. Y no estar atacándonos unos a nosotros o mirando a ver quién es más, quién es menos y peleando entre nosotros mismos, ¿verdad? Como ministerios de pronto. Mis hermanos, eso es triste. Quiere decir que si estamos peleando o mirando a apachurrar a alguien más o yo ser mejor que el otro, no hemos comprendido el mensaje completo, de paso. No entiendo. Me ha tocado de repente, hermanos, invitar a algunos ministerios que se unen con nosotros para trabajar. Y no quieren. Ok, está bien, no hay ningún problema. Ningún problema. Sin embargo, se da cuenta, con fe y esperanza, hermanos, estamos invitando a ministerios a que se unan a nosotros para trabajar juntos y así trabajar unidos y llevar el evangelio por todas partes. Tenemos una nueva página de internet, unidosenfe.com. unidosenfe.com. Le invito para que entre allí, suscríbase allí. Es un tipo de red social donde usted podrá compartir sus pensamientos, podrá compartir con otras personas, ¿verdad? El amor de Jesús, lo que Dios ha hecho con usted. Es tipo red social esta página que estamos tratando de levantar, mis hermanos, donde ministerios, donde iglesias, les vamos a invitar, en su momento haremos la promoción oficial, donde personas, ministerios, iglesias, nos podamos unir y juntos ahí trabajar. Unidos trabajar, mis hermanos. Unidos en fe. ¿Qué fe? Unidos en fe y esperanza. Bueno, sí, pero también unidos en la fe en Cristo Jesús, que es lo más importante, ¿ok? Mis hermanos, ojalá que podamos seguir sirviendo a Dios de esa manera, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a la pregunta número 5. Dice, lee Romanos 4, 16 y 17. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a comprender lo que dice Pablo en Gálatas 3, 26 al 29? Muy bien. Dice Romanos 4, 16 y 17. Por eso la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Él es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. O sea, llama al pueblo que no era de Dios, a los gentiles, como si son el verdadero pueblo de Dios. Porque ahora somos el Israel espiritual, ¿verdad? Bueno, ahora, mis hermanos, aquí tenemos la respuesta. Dice, como hijos de Abraham, en la fe, por la fe en Cristo, y así herederos de la vida eterna por la gracia de Cristo, ¿verdad? Por la gracia en Jesús somos salvos, y todos, desde Abraham, desde antes de Abraham, desde Adán para acá, ¿verdad? Y desde que Jesús vino, antes de Jesús, después de Jesús, todos somos salvos por fe en la gracia de Cristo Jesús. Todo ser humano, desde siempre. Bien, mis hermanos, entonces, ahí en el viernes tenemos 3 preguntitas que vamos a responder, ya para ir terminando. Dice la primera pregunta que aparece aquí. En el antiguo Israel, los sacerdotes hacían sacrificios de animales que remitían al Mesías. O sea, los animales representaban al Mesías, ¿no? Como miembros de un sacerdocio real. ¿Qué tipos de sacrificios deben hacer los miembros de la iglesia? Hoy por hoy, nosotros. Bueno, mis hermanos, 1 de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como cosa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, según lo que dice 1 de Pedro 2:5. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La pregunta es,
¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Bueno, tenemos la respuesta en Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Dice, no desprecias tú, oh Dios. Entonces, un corazón contrito, quebrantado, ¿verdad? Un espíritu quebrantado, mis hermanos, un corazón triste por el pecado que hay en nosotros, buscando que Jesús entre en nosotros y nos limpie de toda maldad, de todo pecado que existe en nosotros. Ese es un verdadero sacrificio espiritual. Ahora, claro, hay que hacer algunos sacrificios, si le queremos llamar. Por ejemplo, si a usted le gusta la música del mundo, me refiero a la música del mundo, ¿será un sacrificio dejarla? Bueno, si es sacrificio espiritual, déjela. Si le gusta ver telenovelas, sacrificio espiritual, déjelas. Porque no puede usted vivir sin ver telenovelas o películas de terror o películas inapropiadas. Haga ese sacrificio espiritual. Las joyas, que hoy en la iglesia adventista se han aceptado, mis hermanos, desafortunadamente. Estaba en una iglesia en una ocasión, les he comentado anteriormente, tiempo atrás, le voy a comentar una vez más. Y yo empezando una semana de campaña, hice la pregunta, ¿cuántas visitas tenemos aquí en nuestro medio? Porque era el sábado en la mañana y iba a empezar. 3 personas levantaron su mano allá atrás de la iglesia. Me quedé sorprendido, me sorprendió y le dije, wow, estoy totalmente sorprendido. Lo pensé y lo dije en voz alta. Porque en la iglesia se había aceptado tanto la joya que todas las hermanas traían collares y joyas y anillos y brazaletes, todo, como si nada. Yo me quedé sorprendido completamente. Hermanos, el pueblo de Dios es diferente, recuerde. Somos diferentes, mis hermanos. Nuestra forma de vestir, nuestra forma de adornarnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de ser, nuestra forma de tratar a todo el mundo, somos diferentes, mis hermanos. ¿Por qué queremos ser igual que el mundo? ¿Por qué de pronto queremos ser igual que el mundo? ¿Será porque no hemos abandonado el mundo, mis hermanos? Posiblemente. Si es así, analicemos nuestra vida. Y eso, por supuesto, hermanos, lo digo con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes. ¿Le gustan las joyas? Abandone las joyas. Abandónelas. Haga el sacrificio espiritual, si le quiere llamar. Hágalo. Hágalo, ¿por qué? Porque el verdadero Hijo de Dios se va a notar porque es diferente, en todo sentido de la palabra. Entonces, recuerde, Salmos 51:17, y así está textualmente el texto, no le aumenté palabras ni le quité tampoco. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Alabado sea el nombre de Jehová. Pregunta número 2. Dice, Dios separó a Israel del mundo a fin de que pudiera ser una nación santa. También debía compartir las verdades de la salvación con el mundo. Lo mismo puede decirse de la iglesia actual. ¿Cómo es posible estar separado del mundo y al mismo tiempo estar en condiciones de compartir el evangelio con el mundo? ¿Cómo nos ayudan la experiencia de Israel y el ejemplo de Jesús a responder esta pregunta? Muy bien, mis hermanos. Una vida en santidad, haciendo la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ezequiel 44:23, que esto lo he puesto yo de paso. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y los enseñarán a discernir entre lo puro y lo impuro. ¿Quién? Los líderes, mis hermanos. El líder tiene esta responsabilidad de enseñar al pueblo a hacer una diferencia entre lo santo y lo profano. Por eso es que somos líderes, mis hermanos. Bueno, en forma personal, por eso es que estamos hablando aquí de esto. Y usted se da cuenta que yo no voy a tapar de repente el pecado ni a suavizarlo. No, mis hermanos. Si hay que decirse algo, se tiene que decir, ¿verdad? Entonces necesitamos, mis hermanos, hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, o lo puro y lo impuro. ¿Para qué? ¿Y con qué fin? De que podamos ser fieles hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Pregunta número 3. Dios siempre mantuvo un remanente con el antiguo Israel. Piensa en Elías y el remanente que existió durante su época. Según eso lo vemos en Primera de Reyes 19. Observa especialmente el versículo 18. ¿Por qué a menudo es más fácil ser fiel a Dios en medio de gente mundana que entre los que apostatan de nuestra familia de la iglesia? Voy a leer a Primera de Reyes 19:18. Dice, pero haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Qué importante es ese texto, ¿sabe? Elías se estaba quejando. Señor, solamente yo he quedado. De repente le pasa a usted eso por la mente. Nada más yo soy fiel en la iglesia. Todo mundo está mal.
Eso es un pecado de por sí ya, mis hermanos. Pensar que nada más yo soy el único santo en la iglesia, el único que es fiel hijo de Dios. De repente cuando estoy en una predicación, como estuve este fin de semana en California, y menciono cuando la hermana White dice, ¿verdad?, en uno de sus escritos, que solamente uno de 20 son hijos de Dios. O sea, un fiel cristiano, un adventista, dentro de la iglesia adventista. Refiriéndose a la hermana White a la iglesia adventista, dentro de la iglesia adventista solamente uno entre 20 es fiel hijo de Dios. Entonces yo hice la comparación allí en la iglesia, ¿no? Y esto siempre causa risa, por cierto, ¿no? Le digo, miren, aquí vemos unas 100 personas aproximadamente, ¿no? Estamos allá afuera de la iglesia en el césped, bien hermoso y bien lindo, por cierto. Felicito a la iglesia de Anaheim, tan lindos que se portaron con un servidor. Y cómo están organizados, mis respetos. Pero les digo, hermanos, aquí hay como 100 personas aproximadamente, tal vez un poquito más, un poquito menos, pero vamos a ver que son 100 personas nada más. Quiere decir que de aquí solamente 5 somos fieles, o sea que yo, el pastor, el primer anciano, y a todo el mundo le causa risa, ¿no? No, mis hermanos, obviamente lo hago en forma de broma, pero note que dentro del pueblo de Dios, a pesar de que hay esa corrupción o lo que sea, que no son fieles hijos de Dios, y Elías decía, Señor, solamente yo he quedado. Dios le dice, no, momento. Hay todavía 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal y que no lo han besado. No lo han adorado, en otras palabras. Oh, eso es importante. Hermano, dentro de la iglesia, a pesar de lo que esté pasando, a pesar de la apostasía que tú veas dentro de la iglesia, piensa, hay todavía hombres fieles hijos de Dios que estamos luchando constantemente para no dejarnos arrastrar por el pecado y mantenernos firmes y fieles y predicar la verdad presente dentro de la iglesia. Y fuera de la iglesia, por supuesto, también. ¿Te das cuenta? No pienses que tú eres el único, mi hermano. Ahora, únete a nosotros. Creemos que estamos haciendo lo correcto. Y si algo estoy mal, mis hermanos, ayúdenme a entenderlo también. Mándenme un mensaje. Joel, estás fallando en esto y en esto y en esto. Claro, hermanos, perfecto no lo soy. No lo somos. Pero en Cristo Jesús estamos luchando diariamente por ser fieles hijos de Dios. Yo te invito a que hagamos lo mismo, juntos, unidos, ¿verdad? Y juntos veamos qué es lo mejor, lo correcto, lo apropiado ante nuestro Padre Celestial. Y de esa forma seguir adelante y en su momento poder reencontrarnos con Cristo Jesús cara a cara. ¿Te parece? Lindo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la respuesta que hemos puesto aquí en la pregunta número 3 dice, no esperamos que los mundanos vivan el amor de Cristo. Bueno, leo la pregunta una vez más. ¿Por qué a menudo es más fácil ser fiel a Dios en medio de gente mundana que entre los que apostatan de nuestra familia de la iglesia? Bueno, aquí está la respuesta, mis hermanos. No esperamos que los mundanos vivan el amor de Cristo. Su mal comportamiento es normal y hasta cierto punto aceptable. O sea, no esperamos nada diferente de una persona que no está en la iglesia, que vive en el mundo, que está en el mundo, ¿cierto? No esperamos nada diferente. Pero dentro de la iglesia hay mucha decepción cuando alguien que profesa ser fiel hijo de Dios vive una vida peor que los que están fuera de la iglesia. ¿Cómo puede ser posible que un anciano de iglesia que se para enfrente a predicar en el púlpito y habla tan lindo del amor de Dios, habla del amor de Dios tan hermoso, tan lindo que toca corazones, baja del púlpito, llega a su casa y comienza a maltratar a sus hijos y a su esposa? ¿Usted no cree que eso es posible? Varios casos hemos tenido, hermanos, donde hemos tenido que dar consejería a personas que han sufrido esos destragos. Igualmente las mujeres. Hay mujeres que son tremendas de pronto y que atacan al hombre también y que abusan del hombre. Pero mis hermanos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo una persona que está tambaleándose en la fe puede sostenerse firme, mis hermanos? Ay de aquella persona que sea líder de iglesia y que su testimonio haga caer a las personas que están a su alrededor. No quiero estar en sus zapatos cuando venga el juicio de Dios en contra de esa persona. Aunque esa persona piense que va al cielo. Aunque la persona piense que está bien con Dios. Llegará el momento donde tendrá que rendir cuentas a Dios y tener que dar respuesta a Dios por su hipocresía dentro de la iglesia. Mis hermanos, bueno. Para terminar, hermanos, y para concluir, quiero leer con ustedes aquí Malaquías 3, 17 y 18.
Dice así la palabra de Dios. Y con este pensamiento quiero que te quedes, por favor, en tu vida, en tu mente, en tu vida espiritual. Serán para mí especial tesoro, dice Jehová. Dice Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué. ¿Sí? Yo te voy a sacar y vas a ser para mí un especial tesoro. Los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. ¿Okay? Eso es el versículo 17. Ahora el versículo 18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En un momento dado podemos discernir, mis hermanos, incluso dentro de la iglesia, quién está bien y quién está mal. Cuando busquemos a Jehová y cuando Él nos redime, cuando llegue ese zarandeo y la lluvia tardía, podremos discernir, mis hermanos, quién está bien y quién está mal. Pero por lo pronto, yo te invito para que busques a Jehová y que Él te enseñe y que me enseñe también a mí a poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre el justo y el malo también. Hermanos, Cristo Jesús viene pronto. No cabe la menor duda que Él está muy pronto a venir, muy pronto a las puertas. Yo te invito a esta ocasión a que le busques, te rindas a Él y seas fiel hijo suyo. Sírvele de todo corazón. No juegues a la iglesia. Y si tú no quieres servir a Dios de todo corazón, no pierdas el tiempo dentro de la iglesia. Disfruta este mundo, que es lo único que podrás disfrutar de paso, y trata de hacer lo mejor que tú puedas con lo que tengas aquí en este mundo. Si no quieres servir fielmente a Dios, a eso me refiero. Pero mi oración es que tú busques a Jehová. Y estás viendo este video es porque tú anhelas servir a Jehová. Y es porque tú quieres servir a Jehová apropiadamente y correctamente, ¿verdad? Dios te bendiga. Por eso, mi hermano y mi hermana, con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana. Tu amigo y servidor, Joel Medina. Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo